Buenas noches. Son las 19:01 del jueves 10 de junio y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y hoy, tal como comentábamos ayer, vamos a tener nuestro primero de 2 días de cierre de la secuencia de la temporada de la conferencia de prensa. Como comentamos ayer, solo quiero retomar sobre eso, la idea de cerrar el ciclo de la conferencia de prensa diaria de ninguna manera implica cerrar los canales de comunicación. Es vital, lo detallábamos ayer, la política del Gobierno de México, del gobierno del presidente López Obrador, es enfática y resueltamente una política de transparencia plena. Nada nos puede interesar más en términos de comunicación que decir las cosas tal como son, tan pronto conocemos de ellas. En varias ocasiones a lo largo de la epidemia señalamos que incluso esta política, esta perspectiva, que es una convicción del gobierno del presidente López Obrador y de quienes tenemos el privilegio de acompañarle en el ejercicio de gobierno, para el caso de las pandemias, para el caso de la salud pública, además empata perfectamente con principios técnicos muy conocidos desde hace varias décadas en distintos documentos de comunicación de riesgos. Hay una especie de mantra respecto a la comunicación de riesgos en emergencias de salud pública que indica que si uno sabe algo, hay que decirlo lo más pronto posible, de la manera más clara posible y reconocer que se vive un estado de incertidumbre, como es característico con las enfermedades epidémicas emergentes. Y seguramente me remonto muy rápidamente al inicio de la pandemia. Recordarán que al inicio del ciclo de la pandemia de COVID-19 habíamos destacado, incluso en la conferencia matutina del presidente o aquí, el hecho de que el conocimiento que se tenía en ese momento, estoy hablando de enero, febrero de 2020, sobre la epidemia, seguramente cambiaría a lo largo del tiempo y que la percepción sobre la gravedad, sobre la letalidad, sobre la transmisibilidad de la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 seguramente iría cambiando conforme apareciera evidencia científica, documentación técnica, producto del propio manejo de la epidemia en otros países y en México. Y así fue ocurriendo a lo largo de la epidemia. De cuando en cuando revisamos un poco los anales del ciclo de comunicación y seguimos viendo gente que hoy día, pequeños circuitos de información que ya conocemos que les ha costado muchísimo trabajo a lo largo de toda la epidemia entender estos conceptos y que retoman diciendo que minimizamos la pandemia y de repente editan segmentos de videos de esa época donde decíamos en este momento no parece ser una enfermedad grave, pero quitan toda la parte donde explicamos por qué la evidencia científica va cambiando. Pero en fin, más allá de ese asunto, queremos dejar muy en claro que en ningún momento vamos a cerrar los canales de comunicación. Una cosa que nos ha hecho gracia en las últimas 24 o 48 horas es una especulación que hay por ahí de que, como hace un par de días tuvimos un cuestionamiento por parte de una periodista, que eso nos está llevando a cerrar. Una pregunta muy concreta. ¿El Comité de Moléculas Nuevas en México recomendó o no la aprobación de esta vacuna? Como le digo, estas son deliberaciones de COFEPRIS. Esto no está… Usted no sabe. No, esto no está, esto está reservado. Okay. Entonces, cuando COFEPRIS nos comunica algo, lo hemos hecho público en todos los casos. Ahora, ¿tampoco sabe usted con cuántos datos de participantes mexicanos de la fase 3 del ensayo se aprobó? Todas esas deliberaciones están en ese contexto. Déjeme aquí, para que no se me acabe a mí el tiempo de comentar… No, pero un momento, por favor. Lo quiero poner en contexto, Penilei. Sí, pero es que no me ha contestado ayer la otra pregunta de ayer. Después de esta… Permítame, puede venir mañana, mañana también damos conferencia. Llevamos es que habló 5 minutos y no contestó nada. Espérenme, llevamos 480, los caballeros y damas que están aquí, reporteras y reporteros,
han venido durante 15 meses. Usted hoy se aparece y quiere tener primera línea o una respuesta especial o entrevista especial. Decir que un reportero viene no es decir que alguien se aparece. Ayer Penilei Ramírez, de Univisión, que es el medio con el que se presenta, pero columnista de Reforma y del Universal, nos puso en su tuit, inmediatamente saliendo de aquí: México acepta que aprobó vacuna CanSino con rango inferior en el intervalo de confianza, eficacia mínima de 5%, la OMS pide mínimo 30%. Y datos de ensayo clínico en Pakistán, sin saber cuántos de México, dijo hoy H.L. Gatell, para servirles, en conferencia de prensa ante las preguntas. Es interesante que inmediatamente los tuiteros le dijeron, espero que haya tomado nota, que eso no fue lo que dije. Entonces, lo que me da la impresión, Penilei, es que usted está tratando de llevar las cosas para desvirtuar la información que damos aquí al público, y eso no es correcto. Doctor Gatell, usted está aquí para dar tranquilidad al público que lo ve, ¿no? Estamos Sí. de acuerdo en que para eso usted da una conferencia de prensa. Ok, la pregunta es muy simple. ¿Con cuánto porcentaje de Ya se lo intervalo de respondí. confianza? Esa es una materia de COFEPRIS que para esa vacuna. Sí, pero quien presentó esos datos a la Academia Nacional de Medicina de México fue usted, doctor. No, Penilei. Usted lo presentó. Hay un video que Penilei, está usted presentando esos datos. ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura para desinformar? No, es que eso no es correcto. ¿Me permite? No es ¿Me correcto permite? que usted diga eso a la prensa, no es correcto. Entonces, ¿Me- por favor, me permite responda a que la le pregunta. responda? Penilei, ya le destinamos 5 minutos adicionales de la señal de televisión, pero escuche la respuesta. Penilei Ramírez, columnista del Universal y del Reforma, reportera de Univisión, se refiere, y se refirió en su columna, a una conferencia que di en la Academia Nacional de Medicina el 11 de febrero próximo pasado, en donde puse una diapositiva. Esto es información pública, todo el mundo la puede acceder si buscan mi presentación. Lo que en ese momento conocíamos de distintas fuentes que están especificadas justamente en la presentación sobre todas las vacunas actualmente existentes en el mundo, o las principales, no todas ellas en uso o en autorización en México. Y justamente los datos que yo tomé, eso sí se lo dije ayer, para mi presentación, no para la autorización, porque yo no soy COFEPRIS. Sí está claro lo de la autonomía técnica de gestión. Para Usted, mi lo que presentación, dijo literalmente fue de mi no me interrumpa. diapositiva de la que me hago cargo. Eso. Penilei, Fue lo que dijo. Penilei, ayer dije de mi diapositiva de la que me hago cargo, lo vuelvo a decir, creo que es bastante obvio para todas y todos. Cuando yo hago mi diapositiva y la presento, yo me hago cargo de mi diapositiva. La información que presenté ahí era específicamente la que yo tuve acceso del ensayo clínico de Pakistán. Usted mezcló las historias y ahora quiere hacer una historia falsa de que en México el ensayo de Pakistán fue la pieza única o clave de esta autorización de uso de emergencia. Yo nunca he dicho eso. Bueno, entonces vamos a terminar aquí. Sigue siendo bienvenida, Penilei, igual que todas y todos ustedes. Espero que no necesite un sillón u orden de privilegio y cumpla las reglas como todos los demás. Pero vamos a destacar las vacunas que se autorizan en el mundo, en todo el mundo. Me estoy refiriendo a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, a Dinamarca, a Francia, desde luego a México, a Brasil, a Chile, a Argentina. Están en una etapa, como lo hemos comentado varias veces, que se llama autorización de uso de emergencias. Se confiere esta autorización con reglas muy semejantes entre los países cuando se tiene suficientes elementos de documentación sobre la seguridad, la calidad y la eficacia de las vacunas. Pero no necesariamente tienen que ser ensayos clínicos de la fase 3 completamente terminados. Eso, en promedio o en la generalidad, estará ocurriendo para todas las vacunas, el Pfizer, Astra, Johnson, etcétera, en aproximadamente 3 a 5 años. Es bastante claro que no podemos esperar 3 a 5 años para tener vacunas, porque entonces el daño que causaría la epidemia sería muy grande. Entonces, en el momento en que esa razón de la tranquilidad, la claridad de la información es suficiente y consideramos la oportunidad de uso,
se confiere esta autorización de uso de emergencia. Este es lo que hemos comentado varias veces en esta conferencia. También le recomiendo, si quiere ver la colección de conferencias, están todas ellas a disposición pública. Y la sola asociación temporal de decir esto ocurrió y al día siguiente anuncian que se cancela, es tan absurda y tan pueril como si se pensara que porque hubo una gran granizada justo el día que lo anunciamos, pues lo estamos cancelando por la granizada, o porque vino la vicepresidenta de Estados Unidos, o porque el Cruz Azul se coronó campeón. Es así de absurdo el nivel de argumentación tan básico de algunos segmentos. Esta decisión obviamente no se toma de un día para otro. Desde hace más de un mes el presidente instruyó a Jesús Ramírez que empezara a conversar con nosotros para el plan de cierre del ciclo, precisamente al considerar lo que ya comentamos, una epidemia con 20 semanas consecutivas de receso, de reducción, que entra en un periodo de estabilidad, que todos los indicadores muestran estabilidad y que nos permite pasar a otro ciclo, a otro ritmo de comunicación. Y en este cierre también debe quedar muy claro que esa reducción de la epidemia no la estamos considerando el fin de la epidemia. Lo hemos dicho muchas veces. Mientras exista la epidemia activa en cualquier parte del mundo, o mientras exista una parte de la epidemia en México, existe la posibilidad de que haya un repunte, una nueva ola, etcétera, etcétera. Pero en algún momento tenemos que cerrar el ciclo de esta comunicación, pasar a otras que nos permitan tener un repertorio de información no solo sobre la epidemia de COVID, sino los múltiples temas de la transformación del sistema de salud y los múltiples asuntos de interés en el vasto universo de la salud pública. Ya explicaremos en su momento, convocaremos desde luego a la fuente de salud y en general al periodismo mexicano. Todas y todos seguirán siendo bienvenidos y reiteramos la crítica. Qué bueno que exista pluralidad, qué bueno que exista diferencias de opinión. Ningún cuestionamiento nos va a asustar nunca porque no tenemos nada que esconder. Lo que decimos, lo decimos de frente y lo seguiremos diciendo así. Bueno, vamos a empezar la conferencia de prensa.